Y el título de mi mensaje es Hasta que Él venga. Y esta mañana quiero hablar de una perspectiva eterna y nuestra respuesta a esa perspectiva eterna sobre las misiones. Y sobre todo, quiero un poco hablar de la conciencia de los primeros pentecostales ahora, mientras introduzco el mensaje. El movimiento pentecostal es uno de los movimientos más importantes en la historia de la Iglesia, uno de los movimientos más misionales, con crecimiento que solo podríamos llamar exponencial. Pero cuando nace el movimiento pentecostal, nace con una conciencia de que Cristo vuelve. Y yo soy pentecostal ahora de tercera generación. Mi abuelo, el primer pentecostal en mi familia, se convirtió del catolicismo a ser un italiano pentecostal en las iglesias pentecostales italianas en Bélgica. Y mi padre siguió después de él, pastor toda su vida. Y ahora yo, y ahora también una cuarta generación. Y una de las cosas que siempre recuerdo de pequeño es esa conciencia que Cristo vuelve. Que lo que vemos en las Escrituras todavía ha de cumplirse, que hay una parte que sí está terminada, acabada, cumplida en Cristo, pero hay algo todavía que viene y hay profecías por cumplirse y Cristo vuelve y vendrá físicamente, literalmente aquí y hay urgencia porque vuelve. Y creo que es algo que a veces olvidamos y a veces podemos dejar al lado porque, claro, ya han pasado más de 2000 años. ¿Verdad? Parece tardar bastante esa venida, ¿verdad? Leemos sobre Jesús que viene pronto y vuelve pronto, pero ya han pasado años. ¿Y por qué tarda? ¿Verdad? Y podríamos hablar de esto mucho. Pero lo que quiero decir es que Jesús y el ministerio de Jesús es totalmente enfocado en una visión futura del reino que tiene que venir. Y lo vemos ahora en el apóstol Pablo, aquí en este pasaje, donde un poquito está haciendo una defensa de su ministerio, pero mirad lo que dice aquí. Dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, porque el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Quiero que miráis aquí la forma en que describe Pablo a sí mismo, los líderes de la iglesia, a la luz de que un día volverá Cristo y nos juzgará. Ahora, gracias a Dios, tú y yo somos salvos por gracia. Y no nos merecemos la salvación, pero ni un poquito. Gracias a Dios, la salvación no es por obras, no es por cuánto sirvo, no es por cuánto voy a la iglesia, no es por cuánto oro o ayuno, ¿verdad? No es por cuánto moral sea, no, es por gracia, es por la muerte de Cristo en la cruz, ¿vale? Así que nuestro pecado ya ha sido juzgado en la persona de Cristo, pero nuestras obras, nuestro trabajo, y ayer hemos visto que somos todos obreros en la cosecha, que es enorme, ¿verdad? Pues nuestro trabajo sí que será juzgado. Nuestro rol en el cuerpo de Cristo, que seamos parte visibles o menos visibles, que seamos personas de gran influencia o escondidos detrás de bambalinas trabajando,
pues cada uno será juzgado según lo que el Señor nos ha entregado, ¿verdad? Pero mirad la forma en que Pablo se describe. Y Pablo, el gran apóstol de los gentiles, se describe primeramente como siervo de Cristo. Y creo que es algo que tenemos que adoptar a la perspectiva y a la luz de la eternidad. Dice aquí que la palabra siervo es una palabra que se usaría para describir el remero inferior en un barco. Entonces hay que pensar en la clase más baja de siervos, ¿vale? Lo único que hace el remero, ¿qué hace? Remar, ¿vale? Rema allá donde le dice el capitán de ir y punto. Lo único que tiene que hacer el remero es remar cuando le dicen de remar y ser obediente. Jesús es el capitán de nuestras vidas y hacemos simplemente lo que Él nos dice de hacer y vamos a donde Él nos guía. También habla de un trabajo cansado, ¿verdad? Un trabajo que requiere esfuerzo, un trabajo que probablemente muchos de nosotros no elegiríamos, ¿verdad? Pero es eso, es ser siervos de la clase más baja con una sola opción: obedecer. Uno de mis mentores en la fe, una amiga de mi padre de muchos años, había sido convertida de Las Vegas, ¿okay? Una mujer de Dios impresionante, una evangelista bajita pero con fuego. Y el Señor la había librado de un mundo de adicción y de vida disoluta, completa. Y ella siempre me decía algo, me decía: he elegido no tener elección. He elegido no tener elección. He elegido que ya Cristo eligió por mí. Y eso es obviamente difícil, ¿verdad? En la cultura en la cual nos encontramos. Porque tenemos infinitas opciones, infinitas posibilidades e incluso identidades. Hoy elegimos nuestras carreras, antes no te la elegías, te la elegían por ti. Antes te elegían tu trabajo, hoy puedes tú reinventarte a los 30, 40, 50 años. Siempre hay una opción, una posibilidad. La mayoría de las personas antes vivían en su pueblo, con su familia. Y como veréis más tarde en el sofá, pues ya esto no es así, ¿verdad? Vivimos en una sociedad donde se habla de la paradoja de la elección. ¿Habéis escuchado esto? La paradoja de la elección. Es que hay tantas elecciones, opciones, posibilidades, que uno se agobia incluso a elegir y decidirse. ¿Cuántos jóvenes? Yo trabajo con jóvenes mucho. ¿Cuántos jóvenes no saben qué estudiar? No saben qué hacer con su vida. No saben qué harán en el trabajo, en la universidad. Pero, o sea, más sencillo, cuando mi mujer me manda al supermercado y tengo que comprar huevos, hay tantas posibilidades que en vez de 5 minutos, vuelvo en 25 minutos. Sin los huevos, exacto. Pero como siervos de Jesús, es Él que nos ha elegido. Es Él que nos ha escogido. Y no vivimos para nuestras elecciones, sino que vivimos para sus mandamientos. No vivimos buscando satisfacción, sino la alegría que encontramos en Él. Y Jesús nos dice que la grandeza se encuentra en el servicio. La misión es ser siervo de Cristo. De sí mismo dijo: yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús, el Rey esperado de Israel, el Mesías, el ungido de Dios, el que trae el reino de Dios, está entre nosotros como el que sirve. Ahora, un par de meses atrás celebramos la encarnación, ¿verdad? Dios se hizo hombre. ¿Y cómo puede
Ser que el Dios infinito, santo, 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 de toda gloria, se hace hombre. Un bebé envuelto en pañales, viviendo aquí, con hormonas, emociones, cuerpo como nosotros. ¡Qué milagro, verdad! Pero Dios no se hizo solo hombre, sino que se hizo siervo. Mirad lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 2. Dice al versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, en morfe de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, es 100% Dios, ¿verdad? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, sería también traducir, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El camino de alguien en la misión de Dios, que entiende que esta vida es corta, porque es muy corta, comparada a la eternidad. Esto no es nada, es la primera página de las millares de páginas de tu existencia. No la primera página, es la primera palabra. La identidad de alguien que vive a la luz de la eternidad en la misión de Dios, que es que entiende que es un siervo de Cristo y un siervo que siga a Cristo, incluso hasta la cruz, en obediencia. ¿Os acordáis cuando los griegos quieren ver a Jesús en Juan 12? Habían subido a adorar en la fiesta y nos encontramos aquí en la semana de la pasión, de la muerte de Cristo. Entonces se acercan los griegos, hay movimiento, hay gente que quiere ver a Cristo, a Jesús, y Felipe va a decírselo a Andrés y van a Jesús, y la Biblia dice en Juan 12 que Jesús responde y dice: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Le contestó Jesús: ciertamente os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, ahí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Queremos ver a Jesús, dicen los griegos. Y Jesús dice: si alguien me sirve, que me siga. Y dice: donde estoy, ahí también será mi siervo. ¿De qué hablaba Jesús? ¿Dónde iba Jesús para que pudiéramos seguirlo? Jesús iba a su cruz. Dice: el que me sirve tiene que seguirme hasta la cruz. Jesús dice a los griegos y a ti y a mí esta mañana: ¿quieres verme? ¿Quieres servirme? ¿Quieres ver a Jesús? ¿Quieres servir a Jesús? Bienvenido. Pero el camino es hasta la cruz. Ahí donde estoy, tú tienes que estar. Todos los que quieren servir a Jesús deben terminar crucificados. Y lo que era cierto de Jesús será cierto de nosotros. Es que la gloria de Jesús siguió a su muerte. Y nosotros pentecostales que creemos en Pentecostés, necesitamos recordar que el Pentecostés viene después del Calvario. Eso es lo que dice Samuel Zwemer, uno misionero que llaman ahora el apóstol al Islam, un hombre de Dios usado para concienciar la misión hacia los musulmanes. Y dijo esto, dijo: las naciones deben tener su Calvario antes de tener su Pentecostés. Nosotros también.
nosotros también necesitamos morir con Cristo. ¿Quieres dar fruto para la gloria de Cristo? Muérete a ti mismo. Sé crucificado, toma tu cruz. ¿Quieres que las naciones conozcan a Cristo? Toma tu cruz y sigue a Jesús. Entonces, ser siervos de Cristo no es simplemente estar, como dije, detrás de bambalinas, haciendo lo que nadie sabe que estamos haciendo, sí, pero implica coste. Implica morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros sueños, a nuestros planes, a nuestras ambiciones, a nuestra cosmovisión del mundo, a nuestra manera de ver cómo podemos vivir y tener familia, hijos. Significa que ya he muerto con Cristo y que si me llama a hacer algo, cueste lo que cueste, voy. Morir a la idea de, como dijimos ayer, de ser cristianos cómodos. La comodidad nos mata en la misión. Morir a la idea de seguridad. Y sabéis, en el Evangelio de Lucas, Jesús nos dice que tomar nuestra cruz no es una decisión de una vez solo. No es hace 20 años he decidido seguir a Cristo. Tomar tu cruz es algo diario. Es lo que hago con mi dinero. Es lo que hago cuando tengo hijos y me dicen que ya no quieren seguir a Cristo. ¿Y qué hago con ellos? ¿Y qué les digo? Es verdad hacer con mis talentos lo que Dios quiere que haga con mis talentos. Es bendecir a mis enemigos cuando realmente quería maldecirlos. Entonces, es un sí continuo. Es un sí diario y continuo. Y como alguien me dijo, incluso antes de saber lo que Él nos pide. ¿Creéis de verdad que los discípulos eran conscientes de lo que significaba su sí? Es sí incluso antes de conocer las implicaciones de nuestra obediencia. Es sí aunque esto nos lleve hasta lo incómodo, lo difícil, hasta tierras donde nadie conocerá nuestro nombre, hasta la cruz. Hace poco estuvimos en Rumanía con varios misioneros de Europa y cantamos la canción en mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Y mientras cantaba esta canción me puse a llorar. Y no soy de llorar, ¿no? A veces, pero no soy. Pero la razón por la cual lloraba es porque veía el hombre que estaba a mi lado y lo cantaba con su mujer, manos levantadas, y él estaba llorando. Y estaba pensando en su vida. Y resulta que el hombre que cantaba, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, tu fidelidad me persigue, sigue persiguiéndome. Pues es un hombre que por predicar el evangelio estuvo en la cárcel. Y un hombre que me contaba de que cuando estaba en la cárcel, cantaba y cantaba y cantaba. Y ya esa canción que nosotros cantamos sobre la fidelidad de Dios ha tomado otra dimensión completamente para mí. Es decirle que sí, y es entender que su fidelidad estará aunque cueste, aunque sea difícil. ¿Por qué? Porque Jesús es digno de ello. Es digno de ello. Tenemos que entender que solo la vida crucificada con Cristo es la que dará fruto. Y solo la postura de siervo que nos permite ser poderosos para con Dios y para con el mundo. El misionero, aquel que sirve
en las misiones. Aquel que quiere ser el hombre o la mujer de Dios tiene que entender que no hacemos misiones desde una posición de poder social, sino de debilidad como Cristo, que sirve, que está entre nosotros como aquel que sirve. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo no solo se ve como siervo, sino que también se ve como administrador del Evangelio. Aquí dice los misterios de Dios. Sí, entendemos lo que habla el apóstol Pablo sobre los misterios. Sabemos que el misterio más grande para él es Cristo. Es el Evangelio, es la mejor noticia del universo. Y Pablo dice que él es un administrador del Evangelio. Todos nosotros como discípulos de Cristo, siervos de Cristo, somos administradores del Evangelio. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con el Evangelio? ¿Y qué se requiere a alguien que administre el Evangelio? ¿Se requiere que cada uno de nosotros convierta a 1000 personas? ¿A 200 personas? ¿Se requiere que cada uno de nosotros tenga un ministerio internacional? No. Se requiere hacer lo que Jesús te requiere a ti a hacer. No te compares con uno o con otro. No, júzgate a la medida del llamado de Jesús sobre tu vida. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel. Nada más. Y creo que esto es la definición bíblica del éxito. La definición bíblica del éxito para un misionero, para alguien involucrado en la misión, para un discípulo de Cristo, es que hay que ser fieles con el Evangelio. Ahora, nota bien el apóstol Pablo, aquí no dice que lleve mucho fruto. Aunque obviamente confiamos que a medida que alguien sea fiel, también lleve mucho fruto. Pero no dice esto. No dice fructífero, dice fiel. Todo comienza con la fidelidad. Ser fieles. Hace 15 años fui a Estados Unidos por primera vez. Y entonces tenía, ahora ya son 16 años creo. Tenía 19 años. Y mi padre había sido invitado a predicar en varios lugares. Y creo que hicimos unos 10, 12 estados en ese viaje. Y fuimos a un estado, en el estado del Minnesota. Y ahí mi padre no tenía que predicar, pero mi padre quería ver a una de las personas más influyentes de su vida. Uno de sus pastores. Este pastor fue pastor en los Estados Unidos durante 8 años, hasta que se fue de misionero con su familia en el Congo. Sirvieron ahí durante 15 años en el Congo belga y luego, como resultado de la tercera revolución, tuvieron que huir del Congo y ser pastores en Bélgica, donde sirvió como pastor, fundó institutos bíblicos, plantando iglesias y una lista de muchas otras cosas. Y después de 49 años siendo misioneros, finalmente regresaron a los Estados Unidos. Ahora, su historia se recuerda en los archivos de las Asambleas de Dios. Tiene muchas historias peligrosas de cómo ahí en África el Señor se movió, milagros. Hay partes muy interesantes, emocionantes de su historia. Y aunque todo eso es realmente impresionante, porque es impresionante, lo que más nos impresionó cuando estuvimos con él unos días fue descubrir que este hombre de 91 años, seguía dando clases de Biblia en su iglesia local
en Minnesota. Todos los domingos. Y eso lo había estado haciendo durante 10 años. Fiel. En lo grande, lo peligroso, y en lo pequeño, en lo local, en su iglesia. Y falleció 8 años después, con 99 años, casi llega a los 100, sirviendo a Jesús hasta que ya no pudo. Y creo que necesitamos recuperar esto. Somos siervos y administradores que entienden que ser hombres y mujeres de éxito en la vida cristiana es simplemente serle fiel. Es fiel al llamado de Jesús sobre tu vida, sobre mi vida, porque es a Él que vamos a tener que rendir cuentas. Lorena habló, ¿verdad?, de gente que quizás no tiene el llamado a plantar iglesias. Y quiero decirte que aunque tengo una pasión para que iglesias se planten en lugares donde no hay iglesias, no todos son llamados a plantar iglesias. No todos son misioneros tradicionales, como podemos decir. No todos son apóstoles, lo dice el apóstol Pablo. No todos son, ¿verdad?, las partes más visibles del cuerpo. No todos son profetas evangelistas. Pero todos somos siervos, administradores, y se requiere que seamos hallados fieles. Uno de los pasajes quizás para mí más conmovedores del libro de Hechos es cuando Pablo se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso en Mileto. En Hechos capítulo 20, al versículo 18, les dice esto. Dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. El apóstol Pablo está diciendo, sabéis mi recorrido, sabéis cómo he vivido, sabéis cómo me he comportado, sabéis que lo que he hecho ha sido servir a Cristo. ¿Cómo? Con toda humildad, enseñando, predicando a pesar de las dificultades. Dice esto, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El apóstol Pablo está diciendo, he sido fiel a lo que me ha llamado a hacer y ahora me toca ir y sé que me espera dificultad, sé que me espera tribulación, prisión, pero al versículo 24, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo, he vivido de una cierta manera y seguiré viviendo de esta cierta manera porque no me importan las dificultades, las persecuciones, las prisiones. De ninguna cosa hago caso, con tal que acabe mi carrera con gozo. No es la carrera de Pedro, no es la carrera de otro apóstol, es su carrera con gozo. Está diciendo que quiere ser fiel a Cristo. Y poco antes de su muerte, el apóstol Pablo sabe que sus días están contados. Escribe a Timoteo, su hijo en la fe, y le dice esto en 2 de Timoteo 4:7, le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí,
sino también a todos los que aman su venida. Pablo está diciendo, he terminado lo que Dios me ha llamado de hacer. He acabado mi carrera, he peleado la buena batalla y ahora me espera una recompensa porque Cristo vuelve. Escúchame bien, necesitamos entender que nuestra fidelidad verá recompensada. En esta vida quizás un poquito, pero en aquel día, ese gran día cuando vuelve Cristo, tu fidelidad será recompensada. Y vivir la vida de siervo y administrador del Evangelio, a pesar de lo difícil y del coste, solo tiene sentido a la luz de este día cuando Cristo vuelve y te recompensará. Solo tiene sentido. ¿Qué sentido tiene tener 26 años, irte a tierras lejanas donde nadie conoce tu nombre e intentar plantar iglesias y a los 2 años morir sin fruto? ¿Sabéis de quién hablo? Hablo de William Borden, un joven rico de familia noble de Estados Unidos, que escribió en su diario que pesa lo que pesa, cuesta lo que cueste, me voy a predicar el evangelio a musulmanes. Y llegando, intentando plantar iglesias, después de muy poco tiempo, su vida termina a causa de una enfermedad mortal. ¿Qué sentido tiene esto cuando no parece haber mucho éxito en lo natural, no parece haber mucho fruto? ¿Qué sentido tiene? Pues solo tiene sentido si el éxito es ser fiel a Jesús. Y es Él que determinará mi fruto, no yo. Entonces, lo que tenemos que entender es que viene el Rey, volverá el juez, y lo que más importa ese día es si hemos sido siervos y administradores del Evangelio, hallados fieles. Y en ese día solo contará una opinión sobre nosotros. No los seguidores que tenemos en Instagram, no los likes que hemos acumulado en 40 años de nuestras vidas, ¿verdad? No contarán tampoco la opinión de nuestras familias, no la opinión de nuestros compañeros de trabajo, solo la de aquel que está sentado en el trono y cuyos ojos son llamas de fuego. Y su mirada juzgará nuestras vidas, escudriñará nuestro trabajo. El evangelista D.L. Moody dijo esto, una frase que ahora es muy conocida y muchas la han repetido. Pero dice, nuestro mayor temor no debería ser el fracaso, sino el éxito en algo que realmente no importa. Qué triste sería después de 60 años, 70 años construyendo algo, incluso a veces para Dios, pero que 60 años de mi existencia se consumen en 6 milisegundos delante de Jesús. Porque no realmente importaba. No era lo que Jesús me llamaba. Me he distraído con cosas. Me he fijado en lo temporal, no me he fijado en lo eterno. Me he preocupado por lo que piensan los demás. Por el rechazo, por la dificultad a veces de tener que cortar y de perder oportunidades, perder dinero, familia, casas, cultura mía, mi comida preferida, mi idioma. Entonces ese día lo que realmente importará es nuestra fidelidad a Jesús. Eso es lo que dice Jesús, ¿verdad? En Mateo 24 y 25. Tenéis que entender que la realidad del regreso de Cristo está en toda la Biblia. Es una de las motivaciones principales
para el discipulado y la misión. Dice en Mateo 24, 25, Jesús está diciendo, parafraseando, está diciendo que volverá, que nadie sabe cuándo, no hay fecha, no hay momento que podamos, ¿verdad?, poner en el calendario. Pero la pregunta es, ¿serás un siervo fiel y sabio haciendo lo que yo te he llamado a hacer? ¿Te acordáis? En Mateo 25 hay una parábola de un hombre que se va lejos. Este hombre representa a Cristo. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, ¿verdad? A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. La Biblia dice aquí, a cada uno conforme su capacidad. Eso es importante entenderlo y vamos a verlo un poco más adelante. Ahora, un talento valía muchísimo dinero, lo sabéis mejor que yo, vosotros los que estáis aquí estudiando, pero algunos dirían hasta alrededor 6.000 días de trabajo. En otras palabras, el hombre ha dado a sus siervos de manera extravagante. Ha dado muchísimo. Y el hombre dio a cada uno conforme su capacidad. Importante esto. Todos somos siervos de Cristo. Todos somos administradores del Evangelio. Todos somos llamados a hacer discípulos. Pero cada uno tiene sus talentos, tiene sus dones, sus recursos y en último su llamado y su rol en el cuerpo de Cristo. ¿Okay? El apóstol Pablo dice que cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y si alguno habla, que hable como, conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. En otras palabras, haz lo que tú tengas que hacer con los dones que Jesús te ha dado. Y aquí vemos a 2 siervos que toman los talentos y trabajan fielmente con sus talentos. Son fieles en invertir, en dar su vida, en honrar a su amo y maximizan sus recursos. Escucha, esta vida es corta. Una de las oraciones más poderosas que podemos hacer es la de Moisés en Salmo 90. Señor, enséñanos a contar nuestros días para que vivamos con sabiduría. ¿Por qué? Porque no tienes toda la vida. Tienes días contados, corta vida y ya no tienes una segunda oportunidad a esta vida. Hay que maximizar los recursos, maximizar tu tiempo, maximizar tus talentos, maximizar tus dones, maximizar las oportunidades que Dios te da. Si Dios te ha llamado a servir en un ministerio, haz lo mejor con Dios, con lo que Dios te ha dado. Sé fiel ahí donde estás. Sé fiel en tu iglesia local. Sé fiel con tus responsabilidades. Sé fiel con tus estudios. Sé el mejor ahí donde estás. Maximiza lo que Dios te ha dado. Entonces el que tenía 5 gana otros 5. El que tenía 2 gana otros 2. Y cuando vuelve el Señor, cuando vuelve el hombre desde lejos, trayendo su reino, le dije, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Me encanta esta frase porque parece ser que el gozo real de nuestras vidas, aunque lo tengamos ahora, será simplemente maximizado y pleno cuando Él vuelva. Quizás hoy la búsqueda de la felicidad es imposible. Quizás hoy la búsqueda de la satisfacción en esta vida no puede ser. Quizás siempre tendríamos
quizás siempre vamos a tener inquietud. Siempre vamos a tener un sentido de que no estamos plenamente satisfechos. Pero es normal. Es que el gozo viene después. Es que en esta vida se trata de fidelidad. Y claro que tenemos gozo porque tenemos a Cristo, pero déjame decirte, Pablo dice que estar ahí es mucho mejor. Dice, sí, quiero estar aquí porque os quiero a vosotros, pero estar con Cristo es mucho mejor. Claro que vivimos ahora el aperitivo de lo que es estar con Cristo, pero morir es ganancia, dice el apóstol Pablo. Hay un gozo que todavía no conocemos. Hay un día que ya no tendremos lágrimas, donde no estaremos cansados. Imagínate esto. No sé qué haríamos, pero habrá un día donde el dolor, la presión, las cargas no estarán. Y en esta vida corta que tenemos, lo que podemos hacer es ser fiel, ser fieles. Dice, sobre poco has sido fiel. ¿Cómo podemos decir que ser fieles con el Evangelio es poco? Es que realmente tu papel y mi papel es muy poco comparado a todo lo que Dios está haciendo en el mundo. A veces nos agobiamos cuando hablamos de misión. Estuve hablando con líderes en Corea del Sur sobre cómo se movilizan a jóvenes en la misión, porque muchos jóvenes se sienten con presión y carga cuando se habla de evangelizar el mundo y plantar iglesias en lugares donde no hay iglesias. Y lo entiendo, pero lo que quiero decirte realmente es que esto te enseña que hagas lo que haga es poco. Hagas lo que haga, quizás en 2 generaciones serás olvidado. Nadie conocerá tu nombre. Quizás alguien tendrá un árbol genealógico. Muchos idiomas aquí. Genealógico. Y tu nombre aparecerá en algún lugar. ¿Pero serás recordado? La mayoría de nosotros no. ¿Tendrás fama? No. ¿Escribirán libros sobre ti? No, probablemente no. Serás olvidado. Tu papel en la historia, en la misión de Dios, es realmente poco. Pero esto debería darnos gozo. Porque lo que cuenta realmente no es mi nombre, no es tu nombre, no es el nombre de nuestra denominación, no es el nombre de nuestra iglesia, sino el nombre de Cristo. El nombre de Cristo. Así que esta mañana quiero terminar simplemente concienciándote que tu vida cuenta. Sí es poco. Sí no tendrás el mayor papel del universo. Gloria a Dios, no estamos encargados de hacer que el sol brille la mañana y la luna esté en su posición exacta cuando tiene que estar. Gracias a Dios no somos Dios. Somos hombres débiles. Somos pecadores redimidos, pero pecadores. Pecando siempre menos, pero todavía nos queda, ¿verdad? Somos débiles, frágiles, humanos. A semejanza de Dios, absolutamente, pareciendo siempre más a Cristo, pero creo que como el apóstol Pablo podemos decir que todavía queremos alcanzar más. Pero lo que quiero decirte esta mañana es que en ese proceso en el cual cada uno se encuentra, en lo poco, Jesús mira nuestra fidelidad. Y fidelidad no es perfección. Fidelidad no es hacer todo bien siempre. Fidelidad es me levanto cuando caigo y es en tener un corazón intencionado para con Jesús y para su gloria. ¿Crees que el apóstol Pablo era perfecto? No. ¿Crees que a veces no tenía mal humor y hormonas y rabia? ¿Y crees que a veces no quería
maldecir a los que lo maldecían? Claro que sí. El apóstol Pablo dice, ¿verdad? ¿Quién me librará de mi cuerpo? De pecado. Entendía la lucha que cada uno de nosotros tenemos. Pero se requiere de cada uno de nosotros, como siervos y administradores, de ser fiel. Fiel, fiel, fiel. Amén. Quiero que te pongas de pie esta mañana. Y vamos a tener ahora un tiempo de descanso, vamos a tener un tiempo de entrevista, luego vamos a tener un tiempo de oración, vamos a tener también un tiempo de enfocarnos en el Espíritu Santo, en el poder de Dios. Pero esta mañana quiero ser muy, muy sobrio, porque yo sé que a veces nos emocionamos, somos pentecostales, y yo soy muy pentecostal, no lo sabéis. He estado en esas iglesias americanas, negras, donde se corre en el auditorio y me encanta, ¿vale? Pero también entiendo que la vida de Cristo muchas veces es una vida simplemente muy sobria, que no es de emociones, es de decisiones, es de conciencia. Y creo que esta mañana lo que podemos hacer es orar esta oración de Moisés y decirle a nuestro Señor, a nuestro amo, a nuestro maestro, a nuestro rey, enséñanos a contar nuestros días para enseñar al corazón sabiduría. Lo más importante, dice Salomón, es buscar la sabiduría. Es que cuando nos vayamos de aquí, que vivamos de manera diferente. Porque si te emociono, si te hago hacer la voltereta aquí, bien, pero lo que cuenta es las decisiones que vas a tomar después. Es lo que vas a hacer en tu día a día. Y creo que cada uno de nosotros tenemos que reconocer que hemos recibido algo. Hemos recibido talentos, dones, recibido cargas. Mira, admiro lo que decía Lorena de los niños, pero wow, eso para mí sería una montaña. O sea, hacer esto. Mi mujer, wow, claro, ella sí. ¿Yo? No. Pero cada uno de nosotros tenemos deseos, tenemos compasión específica, tenemos una mirada que nosotros no compartimos con otros, porque es el corazón de Jesús para ti y para otros a través de ti. Y esta mañana quiero que evalúes un poco lo que estás haciendo. Quizás tienes que escribirlo en un diario, quizás tienes que orar a solas con Dios, pero que te juzgues a ti mismo, con gracia obviamente, pero también sobriamente, realizando que tu vida es corta y sí que tenemos una responsabilidad y sí que tenemos que maximizar este tiempo y sí que un día rendiremos cuenta. Ahora Jesús es el más misericordioso, da el mismo salario a aquel que trabajó 8 horas y a aquel que trabajó 2 horas. No lo entenderemos nunca. Pero si sé algo, soy responsable de hacer algo con lo que yo sé. Jesús no me va a pedir cuentas de lo que era ignorante. Pero si sé algo, si he recibido conciencia de que por algo cuenta en mi vida, grande que sea, pequeña que sea, soy siervo y soy administrador. Necesito vivir con esta conciencia, ¿vale? Así que quiero orar una oración para cada uno de nosotros. Me incluyo siempre a mí mismo, porque cada uno vivimos bajo esa mirada de Jesús, ¿verdad? Y luego quiero que tomemos un poco de tiempo de silencio si necesitas sentarte y que oremos a Jesús en nuestro íntimo y que recibimos esa sabiduría. Amén. Padre, queremos orar como Moisés esta mañana y queremos
que nos enseñes a contar nuestros días, para que traiga, Señor, sabiduría a nuestro corazón. Queremos ser sabios, prudentes. Señor, queremos maximizar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos. Queremos ser siervos de Cristo. No queremos ser grandes, sino pequeños. Estar en el mundo como personas que sirven el mundo y te sirven a ti. Señor, queremos ser conscientes de que tenemos que ser esos mayordomos que han recibido tanto, extravagantemente tanto, y que invierten su vida, Señor, aunque luego resulta ser muy poco. Pero lo que cuenta, Señor, es ser fiel. Fiel, fiel, fiel. Así que, Señor, te pido por sabiduría para cada uno de nosotros. Señor, te pido que seamos entendidos en saber lo que es tu voluntad para nuestras vidas. Señor, que no nos comparemos con otros, sino que nos comparemos y nos juzguemos, Señor, a la medida de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Señor, te pido que si hay necesidad de tomar decisiones esta mañana, que las tomemos. Que escribimos, Señor, en nuestros diarios, que tomamos, Señor, medidas, que cortamos algunas cosas, que nos apuntemos a una escuela de idiomas si hace falta, o la escuela de misiones, Señor. Pero, Señor, que nos guíes en el nombre de Jesús. Toma tu tiempo, si necesitas sentarte, si necesitas venir aquí adelante al altar. Toma tu tiempo. Reflexiona, medita. Quizás necesitas tu Biblia abierta y escuchar la palabra de Dios una vez más. Quizás necesitas decirle que sí una vez más. Quizás debes de retomar algunas iniciativas en tu vida. Vamos a estar en silencio delante del Señor.